Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy vengo con una receta que estoy seguro que te va a encantar, ya sea celíaco o no. Voy a preparar unos gnocchi, pero en esta ocasión no voy a usar harina de trigo. Los vamos a hacer sin gluten, sin TAC, para que todo el mundo los pueda comer. Y lo mejor de todo, riquísimo. ¿Quieres ver cómo lo hago? ¡Vamos allá! Arrancamos con los ingredientes. Lo primero, detallado 250 gramos de papa o patata. Depende, como lo llamen en tu país. También necesito maicena o almidón de maíz y harina de arroz. Cantidades van a ser de maicena 20 gramos y de harina de arroz 30 gramitos. Un huevo del que solo voy a usar la yema. Un huevo tamaño L. Levadura en polvo, levadura química, polvo para hornear. Muy poquito, solamente 2 gramos y medio. Y también 1 gramito de sal. Lo primero que voy a hacer es pelar las patatas, los 250 gramos para hacer una ración de patatas, lavarlas bien y luego las voy a cortar para llevarlas al fuego. Podríamos hacerlo con la patata entera con piel, como ya mucha gente tradicionalmente lo hace. De esta manera te ahorras tiempo en la cocción de la patata, ahorramos gas, ahorramos electricidad si estás haciéndolo en una cocina eléctrica. Eso ya lo dejo a tu gusto. Yo te digo que de esta manera van a quedar perfectos. La patata no absorbe nada de agua. De hecho, tengo algún vídeo por ahí que lo demuestro pesándolo antes y después. Pongo mi agua y una vez que esté hirviendo, añado mi patata y la dejo cocinando unos 20 minutos hasta que esté bien blandita. Este tiempo no lo voy a dejar a tiempo real, pero te recuerdo que aquí abajo tienes botón para suscribirte y campana para que YouTube te avise cada vez que subo vídeo. 3 recetas semanales, muchísimas recetas que espero que te encanten, dulces, salados, panes, pizza. Y nada, te agradezco de corazón. ¿Cómo sabemos que la patata está lista para nuestro siguiente paso? La pinchamos con un palillo y si entra y sale suavemente y la patata no se queda clavada, la tienes lista. Con este tamaño de patata, de los pedacitos que yo la he cortado, en unos 20 minutos la tienes más que lista. Vamos a escurrirla bien y ahora simplemente pisa papa, un pasapuré con lo que tú quieras y vamos así a hacerlo exactamente igual que cuando hacemos un puré. Una vez que la tenemos ya totalmente pisada nuestra patata, añadimos la yema del huevo. Acuérdate, un huevo tamaño L, de los que pesan sin cáscara entre 63 gramos y 67 gramos. Una vez que esté la patata pisada pero aún caliente, añadimos la yema y rápidamente, para que no coagule, mezclamos bien. Ahora añadimos nuestra harina de arroz y nuestra maicena. Acuérdate las cantidades: 20 de maicena, 30 de arroz, un cuarto de cucharadita de sal fina, que sería 1 gramo. Y también añadimos la media cucharadita de polvo para hornear, que serían 2,5 gramos. No dejamos que enfríe la patata y seguimos integrando. Aquí es donde viene la principal diferencia con los ñoquis tradicionales, que si no los viste, tengo también recetas donde puedes ver cómo se hacen con harina común. Directo, harina común de trigo, evidentemente. Aquí, a la hora de integrarlo, estos van a ser un poquito más pesados, menos elásticos, pero muy fáciles también de hacer. A la hora de trabajar con los que van con harina de trigo va a ser más fácil, pero con estos no te preocupes porque si cabe la primera parte de integrarlo, de fresarlo, va a ser más fácil aún porque se va a pegar mucho menos que el gnocchi tradicional. Fíjate que poco a poco, sin amasar, simplemente con la espátula voy uniendo. Cuando ya veo que con la espátula no hago nada, anillo fuera, manos limpitas y hacemos esto que estoy haciendo. Vas a ir dándole poco a poco para que vaya integrando todos los secos. Vas a notar como en cuestión de segundos, fíjate, esto ha sido tiempo real, la masa prácticamente lo ha absorbido todo y ahora llega el siguiente paso. Este paso es, creo yo, el más importante a la hora de hacer el gnocchi, no amasar la masa. Vamos simplemente a fresarla a esto, unirla con las palmas y luego con la parte de la mano le vamos a dar hacia abajo. Fíjate cómo estoy haciendo. Una vez que ya veo que los secos lo ha absorbido totalmente, voy a hacer un cilindro. Si ya haces ñoquis tradicionalmente, ves que ahora mismo el cilindro se desarma con más facilidad que el cilindro de ñoqui tradicional de harina de trigo. No te preocupes, es totalmente normal, tiene que quedarse. Cuando ves que empieza a pegarse, añades harina de arroz, un poquito de maicena para seguir estirándolo sin que se pegue a la mesa, pero tampoco te pases, muy importante que no te pases añadiéndole más harina de arroz, preferiblemente si está, ponle harina de arroz en vez de maicena porque va a quedar mejor, a mí me gusta más. Y una vez que lo tienes, así no te pases tampoco de añadirle, para estirarlo lo vas a cortar en porciones
del tamaño que a ti te guste el gnocchi, un tamaño de gnocchi normal. Aquí viene el siguiente paso, formarlo. Los podría hacer directamente redonditos, así, tal cual, y cocinarlo, o con la ñoquera, con el molde para gnocchi, le vamos a dar. Pero fíjate cómo lo hago. Le doy un poquito de presión y ahora hago que giren sobre sí mismos. Si tú haces como el gnocchi normal, que le metes el pulgar y le tiras para adelante, no se va a formar de esta manera. Así que va a tardar un poquito más en preparar los ñoquis. Si va a hacer, por ejemplo, ñoquis para 5 o 6 personas, o si tiene un celíaco en la familia, directamente hace esta porción sin gluten y los otros con gluten, y luego a la hora de cocinarlo lo hace en olla separada y listo, no hay problema. Cocinarlo, se cocinan muy fácil. Ponemos el fuego, agua a hervir y una vez que hierva la salamos. ¿Cuánta sal? Exactamente la misma que cuando cocemos pasta, un puñadito de sal gruesa para adentro. Una vez que tenemos el agua hirviendo con sal, añadimos nuestro gnocchi. Muy fáciles, son muy fáciles de trabajar y muy fáciles de cocinar, porque los vamos a poner en el agua y una vez que rompan a flotar, una vez que, mira aquí, a los 13, 15, 18 segundos, esto ya es cámara rápida, comienzan a flotar. En el momento que tengo todos los ñoquis arriba, como es este caso, fíjate, ya están arriba 59 segundos, un minuto, los voy a cocinar 30 segundos más. Y de esta manera me aseguro que el gnocchi va a quedar perfecto. Mira, 1 minuto 22, ya lo estoy sacando. Y ya tengo el gnocchi para llevármelo a la salsa que quiera y disfrutar. Salsa, hoy no voy a hacer salsa, simplemente te los voy a mostrar aquí. Le voy a poner un hilo de aceite de oliva y un poquito de pimienta, pero quiero que veas lo que es el gnocchi en sí. Salsas tengo un montón en el canal, así que ahora ya si quieres buscar una salsa, aquí tienes un montón también. Su toque de pimienta y mira la consistencia, son increíbles, no se deshacen, no son piedras que muchas veces cuando buscas el gnocchi sin gluten son realmente duros, son muy ricos la verdad. Y aquí como siempre, ingredientes para que pauses, copies, no te olvides, en descripción también. Y por último, evidentemente, a probarlo. Tu gnocchi listo para disfrutar. Espero que lo hagas, te encante, lo disfrutes. Y lo más importante, compartir. Como siempre te digo, si te gustó el vídeo, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Nada de eso. Un beso y hasta la próxima.